porque siempre hay que presentar, pero hoy decidimos no hacer ninguna presentación. Así ustedes ven cómo me van tratando en este show. Cada vez me van quitando más rango y más rango. Ahorita me votan. Y eso que la gente no sabe cómo se me humilla, ¿no? Cómo se ponen a conspirar en contra de mí. ¿Por dónde es que le vamos a dar? Bueno. Ustedes la gente de izquierda, la gente de izquierda siempre tiene una conspiración. Empiece, que le tenemos su tablazo preparado, no se preocupe. Dale para allá. Parecía el hombre que le daba tabla, no está aquí ya, entonces me lo van a dar a mí. Saludos a mi hermano Feliberto. Ay, sí. Lo extrañamos por acá, ¿no? Bueno, señores, yo vine a hablar hoy de organismos internacionales y hablarlo un poquito en tono de teoría de relaciones internacionales. Nice. Y hacer una reflexión compartida con ustedes sobre la funcionalidad de estos instrumentos, porque sin lugar a dudas hay problemas que no se pueden solucionar dentro de las fronteras nacionales. Hay problemas que trascienden lo nacional, que trascienden el orden establecido después de Westfalia. Ustedes saben que para los teóricos de relaciones internacionales, el orden nacional surge con el Tratado de Westfalia. Eso es una europeización bastarda, pero bueno, vamos a utilizarla. Pero es una realidad, a pesar de que... Es una realidad europea, ¿no? Bueno, ahí viene ya. Sigue hablando. Es una realidad europea, pero lamentablemente a lo que nosotros... con la europeización. a lo que nosotros construimos categorías universales. ¿Tú sabes lo que...? Sí. Ajá, a lo que nosotros construimos categorías universales tenemos que utilizar las que están ahí, ¿no? No, sí, sigue hablando. Es verdad, los teóricos de las relaciones internacionales siempre colocan el inicio de las relaciones en la paz de Westfalia y luego en el sistema de alianzas europeo. Sí, porque hasta que no encontremos un punto que nos pongamos de acuerdo en algún punto en la historia más antigua y tal vez no esta construcción que siempre me jode de Europa en el centro y nombrando todo. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que desde la lógica de Westfalia no es posible resolver problemas que trascienden la posibilidad de lo nacional. Y entonces ahí tenemos problemas internacionales. El que viene a la cabeza es el problema del medio ambiente, que aunque un país por sí solo tome políticas verdes, eso no va a cambiar el asunto mientras China siga produciendo niveles altos de contaminación, mientras la India siga produciendo niveles importantes de contaminación, mientras Estados Unidos. Entonces, es necesario la solución desde una plataforma internacional. Y lo más internacional que nosotros tenemos es, sin lugar a dudas, el sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones que generalmente tienen rango de regional, algunas reconocidas dentro del sistema de Naciones Unidas y otras no reconocidas dentro del sistema de Naciones Unidas, como lo que están tratando de hacer los chinos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con estas organizaciones de rango internacional? Lo primero es, y vamos aquí a comenzar con la lectura teórica que se le dan a estas organizaciones, los realistas van a decir, no sé dónde se ubica Carlos, no sé dónde se ubica Ramón, no sé dónde se ubica el resto de los muchachos, pero los realistas te van a decir que estas organizaciones no sirven para nada. Spoiler alert. Marlon es constructivista. Pero bien. Aprobado, pero eso no sirve para nada, tú lo puedes votar. Vamos a hablar. Por eso es que Marlon, spoiler alert, te habla de las construcciones europeas y todo lo demás, porque él es un constructivista en términos de relaciones internacionales. ¿O me equivoco? Enchapado al europeo. Efectivamente. Y el constructivismo es una construcción europea. Yo soy un seguidor de Alexander Wendt, que es, a mi entender, quien mejor hace una discusión de lo que es el constructivismo, y ya vamos a hablar un poquito de lo que es el constructivismo y cómo nosotros desde el constructivismo podemos crear soluciones y sistemas que funcionen, porque los que están ahora no funcionan. ¿Por qué los realistas dicen que no funcionan? Porque los realistas dicen que estos son sistemas que están diseñados para que la voluntad de los poderosos, la voluntad
de la China, la voluntad de Estados Unidos, la voluntad de los rusos, de los poderosos, se pueda implementar de manera smooth, de manera automática. O sea, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, eso que tú estás diciendo. Que son los poderosos, ¿no? Okay. Sin lugar a dudas. O sea, lo que los 5 miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad no quieran que pase dentro del sistema de Naciones Unidas, no va a pasar. No va a pasar. Entonces, los realistas tienen ese punto. Sin lugar a dudas, el sistema de organismos internacionales no sirve para un comino. Lo único que sirve es para que la voluntad de los poderosos se manifieste con la legitimidad del sistema internacional. Para eso es lo único que sirve y esa es la crítica que le hacen los realistas. Marlon, entonces, yo creo incluso, si me permites hacer una pequeña interferencia acá, que le estamos dando demasiado poder al sistema de Naciones Unidas. Me parece que el nivel de compliance que tiene precisamente el sistema es muy bajo. O sea, cuando tú te pones a analizar ¿cuántas veces no ha resolutado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre temas, por ejemplo, como Cuba o sobre el mismo tema de Israel y los problemas que tiene con Palestina? ¿Cuál es la efectividad real de todos estos temas, más allá de ser un elemento disuasorio y de conducir el debate público? Para mí es fruto precisamente de la doble moral internacional. O sea, creo que le estamos dando incluso mucho poder a un espacio que absolutamente no tiene nada. Los países lo que le dé su maldita gana. Pero ese es el problema, que no tiene poder. Ese es el problema, que no tiene poder. ¿Y por qué no tiene poder? Bueno, no tiene poder porque los países que en realidad sí tienen el poder, y disculpen la redundancia y la repetición de la palabra, no le conceden la importancia que estos organismos tienen. Dejen la conversación paralela a través del chat ahí que me distraen. Díganlo aquí, coño, no sean cobardes. Bueno, el punto es que los realistas tienen esta visión del sistema internacional y luego tenemos a los liberales que dicen que efectivamente los sistemas el sistema de Naciones Unidas, que es el más importante, ha ayudado a que las guerras que sucedieron a primera mitad del siglo XX, bueno, ya no tengamos esa categoría de guerras. Y yo creo que hay un punto ahí, ¿no? Yo creo que hay un punto, los liberales tienen algún tipo de sentido, pero, y esto se debe fundamentalmente a que Naciones Unidas es un acuerdo dinámico entre las naciones poderosas de la primera que salieron, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo dinámico para seguir controlando el mundo. Y como el acuerdo dinámico ha funcionado, como estos 5 países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad han podido hacer que este acuerdo funcione, no lo vemos a ellos matándose. Pero yo siempre le hago la crítica a esta idea de la Guerra Fría, porque la guerra fue fría, efectivamente, entre ellos. Pero para nosotros en Latinoamérica, en el África, la guerra no me parece que fue tan fría, ¿no? Bueno, entonces aquí viene el constructivismo. ¿Qué es lo que plantea el constructivismo? El constructivismo nos dice a nosotros que las instituciones se construyen en la medida en que la práctica la dicta. Es decir, la práctica va diciendo para qué sirven las instituciones, de qué están hechas las instituciones. Y esto explica lo maravilloso de la lógica constructivista, es que tú puedes efectivamente explicar el comportamiento que los realistas asumen que deben tener las instituciones internacionales, pero también te puede ayudar a explicar lo que los realistas establecen como una realidad, entre comillas, de lo que sucede a nivel de las organizaciones internacionales. ¿Por qué el constructivismo sirve para explicar estos comportamientos, pero también sirven como posible solución la lógica constructivista? Porque la lógica realista, que para mí tiene más poder de explicación que el liberalismo, la lógica realista no te permite efectuar una solución porque hay una realidad dada. Pero la lógica constructivista te dice, esto se fundó de esta manera a través de un conjunto de prácticas compartidas que crean instituciones, pero esas instituciones pueden revertirse a través de un conjunto de prácticas positivas que pudiéramos estar realizando en lo inmediato. Abro el piso entonces. Y que los constructivistas tienen la particularidad de que yo creo que empíricamente son los que aglomeran más evidencia, porque los realistas tienen un marco, podríamos decir, epistemológico a priori, de que dicen, bueno,
La realidad es que lo único que sirve es el poder duro. Los liberales tienen un approach un poquito diferente. Yo me adscribo a la lógica liberal, pero más adelante podemos hablar de eso. Okay. Pero los constructivistas, creo yo, son los que se basan más en lo empírico, porque no se trata de yo tengo un método a priori de yo determinar las cosas, sino que más bien veo cómo se van construyendo y deconstruyendo las cosas en términos de relaciones internacionales. Algo muy interesante de los constructivistas, por ejemplo, es que los constructivistas te dicen que el sentido de región realmente se construye. Claro. Y por ejemplo, hace semanas, Marlon, como constructivista que era, dijo que África realmente es una construcción europea, y tiene razón. El africano, antes de que el europeo no construyera la narrativa de que África era un continente y que por ende África se llamaba África, no se percibían a sí mismos como africanos. O sea, nosotros no tenemos no tenemos ese sentido de región. Ese sentido de región fue construido en el siglo XVII, XVIII, XIX y XX por parte de los europeos. Entonces los constructivistas ahí sí tienen ese punto. Ahora, bueno, antes de yo dar mi opinión sobre lo que tú acabas de decir, era una acotación, yo quiero dar el piso a... Yo voy a lanzar fuego. Yo veo un error garrafal en tu análisis, ahorita te doy. Ay, mi madre. Sí, pero yo quiero lanzar fuego. Yo quiero lanzar fuego desde la perspectiva de que, en primer lugar, tenemos que ver que las organizaciones internacionales surgen fruto de una circunstancia y una coyuntura. En su momento, el sistema de Naciones Unidas surge ante la necesidad de ser heredera natural de lo que se llamó la Liga de las Naciones, que no tuvo... Que fue un fracaso. Fue un fracaso. Claro. Sin embargo, las Naciones Unidas a través... ¿Pero por qué fue un fracaso? La sociedad el fracaso de la Liga de las Naciones. Sí, dale. Carlos, bueno, sí. Bueno, iba a comentar precisamente este tema de que... Sociedad de Naciones. Sí, la Sociedad de Naciones. Sociedad de Naciones, sí, precisamente esta Liga, Sociedad de Naciones, fracasa. Entonces las Naciones Unidas y su sistema se encarga de ser la heredera natural de este tema. Pero ¿cuál era la situación que daba al tras el origen de las Naciones Unidas? Se tenía que llegar a periodos de estabilidad, de paz. O sea, una vez esa situación cae, con la caída precisamente de este muro soviético y de todo lo que conocemos que viene al tras en cuestión de Guerra Fría, cuando esto cae, ¿qué sucede con las Naciones Unidas? ¿Evoluciona para tener otro rol? Yo creo que no. Todo lo contrario. Involuciona. Y si ustedes se fijan, de 1945 a la fecha han existido más de 250 guerras, de las cuales Estados Unidos ha estado involucrado en más de 200. O sea, si nos vemos en cuanto al cumplimiento de la efectividad de lo que originalmente las Naciones Unidas trató de evitar, que es conflictos bélicos a escala global, lo cumplieron. Indudablemente lo cumplieron. Pero parte de su cumplimiento se debe a que precisamente los grandes imperios del siglo XX, durante la segunda mitad del siglo XX, se desmembraron. Entonces, ahí viene mi punto. ¿Cómo le pedimos a las Naciones Unidas que haga algo diferente cuando no ha sido capaz de evolucionar de su misión original y dar al tras a los nuevos problemas que tenemos globalmente? Es más, las Naciones Unidas ni siquiera pueden tener un compliance efectivo de las naciones para el cumplimiento de lo que hoy son los problemas globales. Si yo te pregunto a ti si el problema global es una guerra mundial, no es cierto, no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque simplemente tendrían que luchar una serie de actores en todas partes del mundo, con unas alianzas bastante amplias para que un conflicto sea de alcance global, y eso es prácticamente imposible por cómo está configurado el tablero. Bueno, no, para que sea guerra mundial tiene que ser una guerra con casi categoría de guerra civil en Europa, y ya esa vaina mundial, ¿no? Porque ustedes saben que... excelente. Excelente. Una guerra regional. No, mentira. Pero ¿qué le importa? O sea, ¿qué le importa a los países africanos el tema de que en Europa civilmente se estén matando? Yo voy a hacer una... O sea, las Naciones Unidas han fracasado su sistema y los organismos internacionales en no ser capaces de adaptarse de manera dinámica a los problemas globales. O sea, no hay un cumplimiento efectivo por parte de Naciones Unidas para encontrar una solución real a temas que globalmente nos están afectando, como el cambio precisamente de las políticas industriales mundiales a temas más verdes, más sostenibles. Eso no existe. Las Naciones Unidas no pueden hacer nada. Lo que tú dices es cierto, pero vamos a darle el piso a nuestros invitados, porque aquí están para eso.
primero Carlos y luego Misael, para que nos digan qué piensan. ¿Cuál es la pregunta, Marlon? Antes de pasar a Carlos, ¿cuál es la pregunta? Sintetiza el tema en una línea para que ellos den su opinión y la gente que nos está escuchando. La pregunta abierta es: ¿para qué sirve el sistema de Naciones Unidas? ¿Es un fracaso? ¿Es un éxito? ¿Cómo podemos solucionar los problemas que podamos encontrar ahí? Ese básicamente ese es el conjunto de preguntas que yo pongo ahí para que discutamos. Bueno, empezamos con Carlos Ramírez. Bueno, lo primero es que las Naciones Unidas empieza o se crea, como bien dijo Ramón, al colapsar la Sociedad de Naciones. ¿Por qué colapsa la Sociedad de Naciones? Porque se dieron un sinnúmero de alianzas y un sinnúmero de conflictos que no le dio solución la Sociedad de Naciones. Ahora, sí, las Naciones Unidas crean Estados Unidos básicamente de una forma de crear un espacio común de dirimir los conflictos con la Unión Soviética, que era su principal adversario. Entonces, ante esa realidad, se dan otras realidades paralelas. Primero, la tecnología cambia, o sea, ahora se desarrollan los misiles nucleares, entonces sí, la guerra como un enfrentamiento armado entre ejércitos cambia. Entonces sí se hace funcional tener un organismo que dirima conflictos. Por eso tanto la Unión Soviética como Estados Unidos trataron de que funcionara, porque si no era directamente matarse entre toditos. Exacto. Entonces, exacto, eso se da paralelo a otra cosa, y es que luego de la paz, de que Japón se rinde, Estados Unidos empieza con el proceso de abrir y quitar un montón de reglamentos y reglas que se habían puesto en Europa y en sus colonias, que limitaban el comercio y favorecían el mercantilismo. Entonces, al ir quitando esto y del otro lado la Unión Soviética favorecer la descolonización, eso hay que reconocerlo, prácticamente el empuje de la Unión Soviética favoreció que tanto Francia como Reino Unido terminaran de darle la independencia a sus colonias. Entonces, esa dualidad es lo que permitió que las Naciones Unidas funcionara hasta cierto punto. Pero una vez que ya colapsa esa realidad, en donde ya no hay dos fuerzas que están dirimiéndose el liderazgo, la hegemonía mundial. La bipolaridad, ¿no? Dicen los especialistas en relaciones internacionales. Sí. La bipolaridad decía. ¿Cómo? No, que decía que ese orden los especialistas en relaciones internacionales le llaman la bipolaridad, ¿no? El orden de la bipolaridad. Exacto. Entonces ya cuando colapsa eso y ya cuando todos los países son independientes o no son colonias, digamos, y ya Estados Unidos terminó el proceso de globalización económica, en donde ya hacer guerra por recursos naturales resulta inefectivo. Entonces ya las Naciones Unidas, que su origen era evitar o crear un espacio común para dirimir los conflictos entre esos dos países hegemónicos, deja realmente de tener razones de existir, conjuntamente con la OTAN, que todavía existe, y el Pacto de Varsovia, que se disolvió y ahora mismo no hay realmente algo. Entonces, el orden internacional, que es realmente un orden entre estados, porque no hay un estado global que realmente cree unas normas positivas o cree unos contrapesos, realmente el orden internacional es un espacio en común. Para ese espacio común todavía no hemos llegado a un acuerdo de cuáles son las reglas que van a definirlo y cuáles son el objetivo final, porque actualmente no tenemos un objetivo final, tenemos básicamente la agenda de la Unión Europea, la agenda de Estados Unidos, la agenda de Rusia, la agenda de China, y el choque de esas agendas, hasta qué punto eso se puede dirimir por la ONU o por la OMC, pero realmente no se pueden dirimir ese conflicto porque evidentemente la Nación Unida fue creada para a un punto que ya dejó de existir. O sea, tendríamos que reformar las Naciones Unidas y reformar sus objetivos, que no es una mala idea, planteando la creación de otro organismo que reemplace a las Naciones Unidas. Pero ¿qué hacemos con los otros organismos? Porque no solamente está el sistema de Naciones Unidas. Pero antes de eso, le podemos pasar el mic brevemente a Misael.
¿Qué tú crees? ¿Está el sistema de Naciones Unidas? No te escuchamos. Estás mutado. Está muteado, está muteado. Está un poquito... Ahora forzado. sí. Estoy mute. A ver, toda la resolución de Carlos me la perdí, estuvo recortada. Pero básicamente el problema que yo veo con la ONU y demás organizaciones, como podría ser OSCE, la UNESCO, incluso UNICEF y compañía, más allá de su rol como una clase de pantomima que organiza los conflictos entre los países, como que pone a fulana con fulanito, el problema que yo veo es cómo al intervenir para que sea una organización funcional, sí, seguramente me estoy cortando. Te está cortando un poco. Me estoy cortando. No te escuchamos bien. Bueno. A lo que Misael recupera. Básicamente, dale, voy a seguir a ver qué pasa. Que para que funcionen entender o de funcionar, tendría que violar la soberanía de los países, y eso a los ciudadanos le incomoda. La figura de la ONU o de la OMC, fuera de árbitro de elecciones y así, a la gente le incomoda. En el momento que creo que fue el año pasado, cuando se intentó firmar una carta, qué sé yo, por los inmigrantes, por los derechos de los inmigrantes, eso a varias gente le desagradó bastante. No me acuerdo de qué organización fue que vino. Pero me voy a conectar con algo que menciona Misael, si me lo permite. Voy a tocar el tema de que precisamente estos organismos internacionales, no solamente el sistema de Naciones Unidas, sirve precisamente para negociar soberanía sobre diversos temas que tienen alcance global. Por ejemplo, el tema de la migración, como bien para mencionaste, quitar soberanía. Bueno, negociar, porque tú cedes soberanía en unos temas y negocias soberanía en otros temas. Por ejemplo, el tema específico del Pacto Mundial para la Migración ordenada, segura y regular, que así es que se llama originalmente, fue algo que se intentó negociar desde Naciones Unidas. El tema también de los acuerdos de París, de la COP21 y todos estos temas del cambio climático son otros de los temas que se pretenden negociar desde Naciones Unidas. Eso no quiere decir que los países no deban desarrollar políticas migratorias, políticas climáticas, políticas en ciertos sentidos, sino que esta negociación que se da en el seno de estos organismos internacionales facilita, en teoría, el marco de acción de los países y adecúa cada una de las realidades nacionales para poder cumplir con contribuciones específicas para problemas de alcance global. Esa es la teoría. En la práctica, la operatividad de esos temas es bastante compleja. ¿Por qué? Porque cada país tiene su realidad y cada país, que si bien es cierto está dispuesto en el marco de foros, de conversaciones, de seminarios, a discutir y negociar lo que sea en esos ambientes, a la hora de ratificar esos acuerdos, y creo que Estados Unidos es el principal ejemplo que tenemos de esto, tienden a no hacerlo, porque a lo interno de sus países encuentran voces disidentes a aquello que se negocia y posturas que se mantienen en estos organismos internacionales. Estados Unidos firma lo que sea y discute y convence a los otros países de la necesidad imperante de firmar acuerdos de todo tipo, y al final no lo ratifican, y al final no crean los mecanismos para efectivamente cumplir con eso que terminan firmando. Así que creo que es el mejor ejemplo que podemos tener de para qué sirve la ONU. La ONU sirve al final para conversar, discutir, un club de amigos. Pero a la hora de la efectividad, yo creo, y déjame ya dar mi opinión, que he escuchado todo. Mira la copa, mire. ¿Qué tipo de vino es ese que usted está bebiendo ahí, profesor? Es un tempranillo de Ribera del Duero, así que si no era salud para todos. Dice Misael que eso vino la fuerza camuflada ahí que tú tienes. Con ron Barceló, pues. No es la fuerza para pájaro, es la fuerza. El hombre bebé vino la fuerza. Bueno, fíjate en algo. Tienen razón todos, hasta cierto sentido. Tienen razón los realistas, tienen razón los liberales, tienen razón los constructivistas. Yo tomo más una posición liberal. Y la posición de liberales
en términos de relaciones internacionales. Es sí, el poder duro es el protagonista, pero las relaciones internacionales, bueno, las organizaciones internacionales o intergubernamentales tienen un rol importante en lo que es el multilateralismo, podríamos decir, en el mundo en este momento. Lo que ha pasado es que se necesita redefinir el rol no solamente de la ONU, sino de otras organizaciones de corte mundial, de corte global. Porque la ONU se ha basado en los últimos años en ser una mediadora de posiciones, Sí. pero que hay organismos mediadores de posiciones que son ad hoc, se le llama ad hoc en relaciones internacionales, como el G8, el G50, el G90, el G whatever, que realmente han tenido un repunte incluso más importante que los congresos que hacen en la ONU. Sí. Pero aún así ha servido de mediadora y de contenedora de articulaciones de diferentes posiciones. Ahora, lo que sucede con la ONU en parte es lo que dice Carlos, en parte es lo que dice Marlon y en parte es lo que dice Ramón. O sea, la bipolaridad acabó. Y lo que pasó es que rápidamente la bipolaridad se fue deteriorando. El presidente Reagan, quien fue el primero que se vio de frente con esto, se movilizó para quitarle recursos a la ONU, para desobedecer las leyes internacionales, para pisotear todo el orden internacional, porque entendía que ya no lo necesitaba. Y lo pisoteó, le quitó recursos económicos en todo el sentido de la palabra, y por ahí se fue María. Luego llega el presidente Clinton y hace lo mismo, pero el presidente Clinton lo hace ya en un sentido más económico. Tanto el presidente Bush padre como Clinton utilizan ya la ONU y la OTAN para ejecutar operaciones militares que los hagan ver bien en el mundo. Ojo, lo hacen montada en la hegemonía que les permite la finalidad de esa bipolaridad que habíamos discutido, que claro, Carlos mencionó. Y lo interesante de todo esto es que Estados Unidos se monta en eso, ¿verdad? Y dice, miren, nosotros somos los buenos del mundo. Y sucede que tuvieron un pequeño slip, digamos, tuvieron un pequeño problema en Somalia, donde no pudieron quedar como los héroes de manera rápida. Y era tanto un asunto de relaciones públicas, más que de relaciones internacionales, que luego Estados Unidos bloqueó en el Consejo de Seguridad involucrarse en el genocidio que estaba sucediendo en Ruanda, donde murieron más de 500,000 personas, probablemente murieron 1 millón de personas. Y Estados Unidos dijo, no, yo no me voy a meter en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ya eso no me va a servir para yo ejecutar relaciones públicas a través de estas misiones de nosotros crear la paz. Entonces, Estados Unidos como hegemón es que destruye básicamente el rol de las Naciones Unidas y de otras organizaciones intergubernamentales en el plano internacional. Es Estados Unidos que sistemáticamente ataca eso. Luego lo hace Bush hijo y ahora lo está haciendo Donald Trump, Obama no tanto. Obama y Bush padre, de Reagan hasta ahora, son los que menos han atacado sistemáticamente el orden internacional. Yo creo, pero, agregando un elemento ahí para dejarte... Han iniciado guerra. Para que tú continúes, es que en IR se dice que el tema de la distribución del poder es importantísima a la hora de tú determinar la salud de los organismos internacionales, que probablemente la bipolaridad, algunos teóricos que dicen la bipolaridad, otros que defienden la multipolaridad, como un elemento, como una red, ¿no? Como una red de distribución de poder más favorable para la construcción de organismos internacionales o no, ¿no? Entonces, el peor de todos, creo que esto es un consenso entre los analistas de relaciones internacionales, es cuando existe ese hegemón. Porque bueno, ya hay una práctica. El hegemón es... Continúa antes que te dé caña, que te voy a dar tu caña. Ok, dame mi caña. El hegemón tiene, o sea, cuando existe este hegemón como los Estados Unidos, existe el problema de que como ya no se necesita una mediadora, ya no se necesita una organización intergubernamental que sirva para básicamente mediar posiciones, ni siquiera se necesitan las relaciones públicas, porque ¿para qué necesitamos relaciones públicas? Nosotros tenemos Hollywood. No se necesita nada, básicamente. Entonces, el hegemón destruye sistemáticamente el rol de estos organismos. Entonces, mi otra parte del análisis la voy a dejar un poquito para mi bloque, porque yo voy a hablar del rol
de Trump, vamos a evaluar la política de Trump en términos internacionales y yo voy a hablar precisamente de ello, de esta posición. Vamos a darle con ese tema. No, espérate, ya estamos después que Marlon concluya ahí, vamos a hablar de ese tema. Pero lo que yo voy a decir es que, ¿qué va a pasar si nosotros llegamos a una nueva bipolaridad? Yo le tengo... ¿Qué va a pasar si llegamos a una nueva bipolaridad? Ay, Dios mío. De la multipolaridad a una bipolaridad. No hay multipolaridad. Ahora lo que existe es un hegemón. ¿Qué pinta por No, pero eso era antes. No, yo no me atrevería a decir que hay solamente... No hay una multipolaridad. No, eso lo vamos a discutir porque eso no es así. Lo podemos dejar para tu bloque porque yo creo que Trump es quien le ha puesto el acento a esa multipolaridad con lo errático que ha sido, que yo sé que tú lo vas a defender, terrible. ¿Y para quién son los chinos una amenaza? Terrible. Yo le tengo más miedo a la India. ¿Que para quién son los chinos una amenaza? Yo le tengo más miedo a la India. Para el ex hegemón. No, hombre, ex hegemón. ¿Pero de quién? Vamos a discutirlo ahora. Él está diciendo que Estados Unidos es ex hegemón. Sí, ex hegemón. No, bueno. Entonces, lo dejamos eso para el siguiente blog. Voy a entrar por la laptop. Se me está calentando el celular, voy a entrar por la laptop. Está bien. Perfecto, yo te tenía una pregunta, pero déjame concluir esto diciendo algunas cosas. El problema con el liberalismo en su lectura de las relaciones internacionales es que el liberalismo parte de una realidad, de una ideología o de una visión, de un idealismo más bien, no una ideología, de un idealismo que nunca logra conectarse con la realidad. Y si conecta con la realidad, lo hace como excepción. Bueno, hay un comportamiento que se rige bajo el esquema explicativo del realismo. Sí, el proceso es una excepción. La verdad es que estos sistemas internacionales funcionan y fíjense el tiempo de paz que nosotros tenemos. Bueno, siempre presentan las excepciones y las excepciones aquí, las excepciones allá. ¿Cuál fue el problema de la Asociación de Naciones? ¿Cuál fue el problema específico? Que no pudieron detener las agresiones que Italia le hizo a Etiopía. Creo que ese fue el elemento crítico. ¿Por qué? Porque no se partía de una realidad específica, no se partía de un contexto y de una situación que existía en el mundo en ese momento que te llamaba guerra, ¿no? Yo creo que Keynes es una lectura de la Segunda Guerra Mundial en modo de profeta, ¿no? Entonces, no hubo en la sesión... Sí, claro, definitivamente. Qué pena que Carlos no esté aquí, güey. Keynes es tremendo en términos de relaciones internacionales. Tremendo. Sí, es tremendo. Entonces, ¿qué sucede? Para mí, la Asociación de Naciones fracasa porque parte de una concepción liberal, parte de un idealismo que impide... la posición liberal no es idealista, ¿eh? La posición liberal no es idealista, claro que porque la posición liberal reconoce el rol, la posición liberal, nosotros los liberales. Porque te dice a ti que moralmente debemos conducirnos hacia allá y la fuerza de nuestra moralidad efectivamente nos va a llamar a X o Y conducta específica. Mientras el realismo parte de la brutalidad de la realidad y no te conduce hacia un promised land. No, el realismo, el realismo parte realmente el realismo parte de una exageración de la... Bueno, esto es un viejo debate. Podemos decir que frente al liberalismo, yo lo estoy viendo... Este es el debate de Hobbes versus Locke versión 2.0. Ahora, fíjense algo, y aquí voy a concluir. Sí, vamos al siguiente bloque. Lo que pocos dicen es que el sistema de Naciones Unidas es sobre todo un sistema de seguridad colectiva. ¿Usted sabe lo que es un sistema de seguridad colectiva? Es un dispositivo que sirve para caerle encima a un país que se ponga de rebelde entre todos. Y ese sistema, ese dispositivo de seguridad colectiva está hecho para que solamente pueda ser operado por los 5 príncipes del globo, para los 5 que tienen poder en el Consejo de Seguridad. En realidad, el sistema de Naciones Unidas funciona porque fue un reparto que se hizo entre las naciones más poderosas del mundo y nadie ha tenido los pantalones y todavía no se han dado las condiciones para que ese gobierno mundial pueda ser de alguna manera discutido, pueda ser challenge, como dicen los gringos. Y en realidad es eso. El sistema de Naciones Unidas es un acuerdo entre los poderosos del mundo
diseñado de tal manera para contrarrestar los ataques de quienes se opongan a ello. Cuidado si me censuran esto.